buenos días, Medellín. Buenos días a todos los líderes empresariales, emprendedores, académicos, aliados, invitados nacionales e internacionales y equipos que hoy nos acompañan. Bienvenidos al 12º Innovation Land Summit 2026 de la ANDI, un espacio para quienes no solo buscan hablar del futuro, sino tomar decisiones para construirlo. Hoy nos reúne una pregunta esencial para la competitividad de Colombia. ¿Cómo convertir la innovación en capacidades concretas, en mejores empresas, en más productividad, en talento preparado y en soluciones que generen impacto real? No es casualidad que estemos en Medellín, distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta ciudad ha demostrado que la transformación es posible cuando se conectan visión, empresa, talento, tecnología, academia y conversación pública. La Alcaldía de Medellín apoya el Innovation Land Summit 2026, un espacio que conecta innovación, inteligencia artificial, talento y transformación empresarial para impulsar la competitividad y el desarrollo tecnológico de la ciudad y del país. Y este año tenemos un elemento especial. Estamos utilizando inteligencia artificial en tiempo real para capturar las conversaciones y convertirlas en conocimiento accionable. Es decir, lo que ocurra en este escenario no se quedará solo en el momento, se transformará en aprendizajes que los asistentes recibirán a través de los correos y los teléfonos compartidos en el registro. Porque innovar también es eso, convertir conversación en acción, datos en decisiones e inspiración en capacidades. Además del escenario principal, hoy queremos que recorran el evento como un ecosistema completo. Pasen por la muestra comercial, échenle una pasada, ¿por qué no?, a esos stands deliciosos donde también ocurren conversaciones de valor y estén atentos a los espacios de video podcast donde se están capturando voces, ideas y aprendizajes de los protagonistas del Summit. Para dar inicio a este encuentro, invitamos al escenario a Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Bienvenido, presidente Bruce McMaster. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Le doy un saludo muy especial al alcalde, a Federico Gutiérrez, buen amigo, pero además, sobre todo, buen aliado del ecosistema empresarial colombiano, buen aliado del ecosistema innovador y de creatividad de Colombia y de la región. Y ahora me voy a referir un poco, y ya lo mencionaron, a las razones por las cuales lo hacemos en Medellín y por qué queremos, digamos, siempre tener esta oportunidad de tener este escenario con ustedes acá. Quiero saludar a los congresistas que nos acompañan hoy, a los miembros de nuestra junta, a mis compañeros de trabajo, Alejandro Laya, Santiago Pinzón, Andrés Raigosa, el director de la Cámara de Emprendimiento, a todos los emprendedores, a los empresarios y en general, digamos, a los asistentes el día de hoy. Esta es la versión número 12 del Innovation Land. Y es verdad que lo hemos llevado a cabo primordialmente en Medellín, y esta es una discusión o una decisión que nosotros hemos tomado alrededor de trabajar con la ciudad, trabajar con la región y trabajar con el ecosistema que existe en el Valle de Aburrá y en toda Antioquia, potenciando una de las ventajas competitivas y comparativas grandes que se han demostrado acá. A la región le gusta innovar, a la región le gusta crecer, a la región le gusta la creatividad. Y no es un tema nuevo, no es un tema de los últimos 12 años, no es un tema de los últimos 20 años, es un tema de los últimos 100 o 150 años. Aquí se han producido una muy buena parte de las más importantes innovaciones de nuestro país a lo largo de la historia. En eso tenemos que agradecer además siempre el acompañamiento que hemos tenido de la alcaldía y cómo la alcaldía se ha involucrado y cómo la ciudad se ha involucrado en promocionar y en hacer que efectivamente estas discusiones se lleven a cabo acá. Como ustedes saben, para nosotros es importante la innovación, es importante
la creatividad y es importante el emprendimiento, porque de alguna forma una muy buena parte de la innovación y de la creatividad se transforma en emprendimiento, se transforma en hechos empresariales que terminan siendo al final del día empresas o que terminan siendo al final del día tendencias a lo largo de la industria o a lo largo de la economía nacional o de la economía colombiana y de la región. Yo quiero arrancar por resaltar una cifra que quiero que tengan ustedes en mente. La cifra es 0.65. 0.65 es el promedio en los presupuestos que se gastan en América Latina, las empresas y los gobiernos como porcentaje del Producto Interno Bruto en términos de innovación, desarrollo, investigación, creatividad. Y ese 0.65 es una cifra significativamente menor a la cifra que se invierte en el resto del mundo. Si hay una diferencia grande hoy en día entre lo que está pasando entre unas economías y otras, entre unas sociedades y otras, no es solo el nivel de su riqueza, no es solo el nivel de su potencia económica, no es solo el nivel de sus importaciones y sus exportaciones o su Producto Interno. Uno de los indicadores en los cuales tenemos mayores diferencias hoy en día es realmente en la velocidad a la cual está andando el conocimiento, la velocidad a la cual se están en este momento llevando a cabo las investigaciones, se están haciendo los nuevos desarrollos, se está presentando más oportunidades de inteligencia artificial o se están presentando más oportunidades de digitalización. Yo les debo confesar algo. Cuando arrancó la revolución de lo digital, o la cuarta o la quinta revolución industrial, dependiendo de cuáles incluimos dentro del concepto de revolución industrial, yo tenía la inmensa ilusión de que países como Colombia y de que regiones como Latinoamérica no se fueran a quedar atrás como nos quedamos, por ejemplo, en la primera revolución industrial. La primera revolución industrial que se presenta, ustedes saben, especialmente y nace en Inglaterra, cuando se presenta toda la automatización, cuando se presentan las primeras máquinas, las turbinas, la energía eléctrica, las fábricas grandes, la producción masiva de hierro, la producción masiva de trenes o de barcos. Esa revolución industrial dejó muy rezagada a la región latinoamericana. Eso se presentó en esas islas, digamos, de lo que se llama la Gran Bretaña, se extendió hacia Europa, fue muy fuerte en Europa, en Alemania se presentaron cosas interesantísimas, se movió hacia los Estados Unidos también y América Latina se mantuvo muy al margen de lo que estaba sucediendo en esa revolución industrial. Pues bien, dadas las características de la revolución digital, nosotros varios teníamos la idea de que Latinoamérica tenía una oportunidad muy fuerte de poder moverse muy rápidamente, dado que las barreras eran menores. ¿Por qué eran menores? Porque transmitir lo digital es mucho más fácil que mover fábricas, porque eventualmente no se requería, digamos, de inversiones del tamaño de las que se requerían al momento, o el diferencial de inversiones de las que se requirieron en ese siglo XIX o al finales del siglo XVIII. Sin embargo, varios años después, 5 o 6 o 7 años después, nos estamos encontrando con que no fue tan cierta esa ilusión y efectivamente sí tenemos a una gran cantidad de países o a un grupo muy importante de países avanzando a velocidades muy, muy veloces en términos de innovación, en términos de creatividad, en términos de nuevos emprendimientos y de nuevas empresas, y América Latina va a una velocidad distinta. No es cierto que no estemos andando, estamos andando y es notorio que estamos andando. No es cierto que no hayamos avanzado, estamos avanzando. Pero la verdad es que hay países que están avanzando a velocidades significativamente más rápidas que la nuestra. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy, y es quizá la gran pregunta que yo quiero plantearle a este grupo y a la discusión que tenemos en el Innovation Land, es qué oportunidad tenemos y cuáles son de verdad los obstáculos que tenemos que superar para lograr que esa velocidad se acelere.
Nos tenemos que desarrollar, no solo nos tenemos que desarrollar, tenemos que tomar las decisiones, pero tenemos que tomarlas a tiempo y tenemos que tomarlas en forma oportuna y en forma pertinente. Y es toda la discusión que nosotros tenemos en Innovation Land. Esa es como la gran pregunta que nosotros queremos plantearles a ustedes y en donde queremos además resaltar y destacar y apoyar el papel que los emprendedores juegan en esta inmensa discusión. Para eso, primero vamos a hablar un poco del panorama internacional. Porque uno es claro que no puede en este momento, digamos, hacer análisis de ningún sector, de ninguna industria, sin tener en cuenta lo que está pasando en este momento a nivel internacional. Tenemos, esa es la información que yo traigo usualmente del Foro Económico Mundial, tenemos que en los meses de enero, en el Foro Económico que se lleva en Davos, en la reunión que se lleva a cabo en Davos, esta organización, el Foro Económico, hace una encuesta que publica en ese momento, que es la encuesta entre los CEOs del mundo que son parte del Foro Económico Mundial. Todos los años nos cuentan cuáles han sido para ellos los riesgos que mejor definen lo que está sucediendo en este momento, la incertidumbre en un año en particular. En este año, la encuesta del Foro Económico Mundial nos terminó diciendo: vea, lo que más nos preocupa, y por favor tengan en mente que esto es tercera semana del mes de enero de este año. ¿Por qué les hago énfasis en esa fecha? Porque en ese momento no teníamos la guerra que se está presentando en Irán en este instante y no teníamos el conflicto que tenemos en este momento en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz. Antes de eso, antes de que eso sucediera, teníamos que la primera fuente de preocupación para los CEOs que estaban en ese momento y que fueron encuestados es la confrontación geoeconómica. Y muy interesante que lo digamos, o que muy interesante que se plantee así, porque no es realmente en este momento esa preocupación la número uno, la confrontación bélica realmente propiamente dicha. Esa es la número dos, que es la que aparece aquí, el escalamiento en los conflictos interestatales. La tercera es el clima extremo. Hay que decir que el clima extremo y el cambio climático había sido la primera por varios años en los años anteriores. La mayor preocupación expresada había sido: estamos teniendo un planeta que está teniendo unos cambios importantes de los cuales se nos pueden salir de control y los cuales nos pueden significar una incertidumbre gigantesca para el futuro de la humanidad muy pronto. Esa ya no es la primera, es la tercera. La cuarta es la polarización política y social. Y ojo con esto, porque la definición que se utiliza para polarización política y social no es la diferencia de ideas, no es que la gente piense distinto, no es que la gente tenga posiciones políticas divergentes, no es eso. Es que eventualmente haya fuentes o haya agentes dentro de la sociedad que utilicen esa dispersión de ideas y esa diferencia de ideas para crear en forma manipulada realmente odios entre grupos poblacionales. Que la diferencia política nos termine permitiendo o nos termine llevando, más que permitiendo, nos termine llevando a que la gente termine teniendo verdaderamente odios por otros grupos poblacionales. Yo soy de derecha, tú eres de izquierda, no te quiero. Yo soy de la región Caribe, tú eres de la región Pacífica, no te quiero. Yo pienso y tengo, digamos, afinidad con un equipo de fútbol y tú tienes afinidad con otro, no te quiero, y no solamente no te quiero, sino eso alimenta eventualmente actitudes violentas. Esa es la preocupación que existe alrededor de la polarización. El hecho de que grupos sociales grandes terminen teniendo diferencias importantes que conduzcan a que eventualmente inclusive se produzca hasta violencia, pero definitivamente odio, sí. Luego la desinformación con la IA, que es uno de los temas más importantes, uno de los grandes temores que yo tenía y que nosotros habíamos expresado en el pasado era, por ejemplo, cómo se iba a comportar la campaña política y qué tanto iba a ser utilizada la IA dentro de la campaña política para producir, por ejemplo, desinformación. Todos tenemos la oportunidad en este instante de abrir nuestro celular y de encontrarnos con 1, 2, 3, 4, 5 piezas producidas que están conduciendo a que efectivamente la gente o que están buscando afectar la opinión de la gente por la vía de la utilización de la IA para desinformar. Esta es la quinta fuente de preocupación de ese grupo del cual les estoy hablando. Violación de derechos humanos ha sido una de las preocupaciones históricas de la sociedad y a ella me voy a referir ahorita. Desaceleración económica, como la pérdida de la capacidad de producir riqueza y por lo tanto de solucionar la mayoría de los problemas sociales que tenemos que se solucionan con actividad económica, con progreso.
Las consecuencias negativas de la IA se parece mucho al punto número 4, al número 5, perdón. Tiene que ver con muchas cosas, pero incluye también el hecho de que hay un reemplazo en términos de capacidades laborales que eventualmente atemorizan a la gente. Ustedes saben, se estima que cerca del 50 o el 60% de los cargos o de los puestos o de los trabajos del mundo se verán afectados por la inteligencia artificial, en el sentido de que eventualmente pueden ser incluso reemplazadas las personas y las personas tendrán que hacer algo en el futuro, y es una discusión que no es menor: ciberseguridad e inequidad. Si ustedes me preguntaran a mí, yo les diría, de estos 10 que aparecen aquí, hay 3 que son especialmente estructurales y que deberían ser las preocupaciones nuestras desde el punto de vista de humanidad. El clima, sin duda alguna, el cambio climático nos tiene que preocupar. Estamos viviendo en este planeta que está sufriendo algunos cambios importantísimos producidos por el hombre y que tenemos que ver cómo hacemos para minimizar su efecto en términos de que podamos ofrecerle un planeta donde puedan vivir las próximas generaciones. Por supuesto, clima extremo, violación de derechos humanos ha sido uno de esos temas en los cuales la humanidad no ha logrado salir adelante. Todavía tenemos violaciones de derechos humanos en una gran cantidad de países y tenemos que, sin duda alguna, superar esas situaciones. Y tercero, la inequidad. Tenemos un globo terráqueo con 8.000 millones de personas, en donde tenemos unas diferencias gigantescas entre las personas o las sociedades, más que las personas, las sociedades más ricas y las sociedades más pobres. Y las diferencias siguen siendo muy grandes y no tenemos las soluciones a la mano. Nadie sabe realmente cómo se va a solucionar el tema de la pobreza, por ejemplo, en algunas regiones de Colombia, en algunos barrios de Colombia, o en algunos países de nuestro continente, como Haití, por ejemplo, o como algunos países africanos. No lo sabemos. Y no tenemos tampoco como el conocimiento, ni tenemos la decisión, ni las políticas públicas claramente definidas. Las otras 7 cosas son cosas muy de nuestra coyuntura. Entonces son 3 muy estructurales y 7 muy coyunturales. Lo que está pasando en geoeconomía, lo que está pasando en los conflictos interestatales, lo que está pasando en polarización, lo que está pasando en desinformación, lo que está pasando en desaceleración y las consecuencias de la IA y la ciberseguridad. Eso es una característica muy de nuestra sociedad, de nuestros años. Como que de estos 5 años, como que de este lustro, entendido como estos 5 años de la historia dentro de los cuales nos hemos desempeñado o hemos vivido que ha vivido toda nuestra sociedad. En este orden de ideas, se estima que la inteligencia artificial y todos los desarrollos digitales realmente van a tener y tienen un impacto gigantesco sobre nuestra sociedad, hasta el punto de que podemos imaginarnos que la inteligencia artificial va a ser fuente de varias cosas. Va a ser una fuente de crecimiento, en el sentido de que se van a poder hacer muchas cosas rápidamente. Va a ser una fuente de productividad, va a ser una fuente de incremento en la velocidad de crecimiento de nuestras economías. Entonces, si bien aparece identificada en 2 de estas 10 características importantes o preocupaciones importantes, también es cierto que la inteligencia artificial está trayendo muchas cosas nuevas. Está trayendo formas de hacer cosas que antes no podíamos hacer. Le está permitiendo a personas con recursos significativamente menores poder hacer análisis, poder hacer producción, poder sacar nuevas cosas, poder sacar cosas distintas. Le está permitiendo a la gente entender mejor el entorno. Y vamos a poder entender mucho mejor el mercado, vamos a poder entender mucho mejor a las diferentes poblaciones. Nos está permitiendo planificar, nos está permitiendo recolectar información que existía y que existe en este momento, producida, pero que no tenemos forma ni siquiera de buscar y encontrar, porque no tenemos los recursos o no teníamos los recursos para enviar personas o para nosotros dedicar nuestro tiempo para tratar de buscar las cosas. Es decir, lo que tenemos nosotros en las manos en este momento es probablemente la herramienta más importante que se haya desarrollado desde el momento en que se desarrolló la computación o desde el momento en el cual apareció el computador personal, digamos en los años 80 o arrancando los años 80. Es la siguiente herramienta más importante, casi que 50 años después, la siguiente herramienta más importante a la cual tiene acceso la humanidad. ¿Es peligrosa? Puede ser peligrosa. ¿Requiere regulación? Pues es una de las discusiones más grandes que tenemos que dar nosotros como sociedad.
Pero sin duda alguna es una herramienta potente. Nos genera, como les decía a ustedes ahora, el reto importante también de tratar de entender, y bueno, ¿y eso qué significa en términos, por ejemplo, de reemplazo de puestos de trabajo? Y sin duda alguna puede terminar afectando otras variables, como la variable número 10, en el sentido de que quien tiene inteligencia artificial y quien eventualmente no la tiene, van a tener una diferencia importantísima en términos de inequidad. Y por eso la discusión no es menor cuando se habla del tema de se cobra, no se cobra, los tokens, las tarifas, que cuál usa uno, que cuál usa el otro, que cuál está a disposición eventualmente de un gobierno o cuál está a disposición eventualmente de una sociedad. Esa discusión no es menor. Se ha convertido en un tema tan importante que digamos, los 4 más importantes ejes de la economía mundial están adoptando posiciones claras alrededor de cómo nos vamos a mover. Está, por supuesto, Estados Unidos, lo que está haciendo Estados Unidos y cómo lo está desarrollando. La verdad es que se estima que en Estados Unidos el 30% de la productividad y el crecimiento está impulsado por la tecnología. Los centros de datos representan cerca del 50% del consumo eléctrico de esa sociedad, que no es un tema menor y es un tema al cual voy a volver ahorita. Porque claro, estamos haciendo tantas cosas en lo energético que en este instante estamos teniendo que pensar en que vamos a tener necesidades nuevas con las cuales no estábamos contando, hasta el punto de que muy probablemente vamos a terminar gastándonos el 50% de la energía en todos los procesos de aprendizaje, los procesos de entrenamiento de la inteligencia artificial y los procesos, por supuesto, luego de consulta y de producción. Y luego nos encontramos con que efectivamente se estima que hay sectores que son mucho más vulnerables, pero también mucho más beneficiarios de la inteligencia artificial, en donde en el caso de Estados Unidos se estima que tenemos servicios profesionales muy fuertemente, finanzas, salud, administración pública, comercio y tecnología. En Europa, fíjense ustedes, el 55% de las compañías están en este momento trabajando y utilizando herramientas de inteligencia artificial. Nuevamente, allá también se percibe que tenemos retos en términos del abastecimiento energético. Recuerden ustedes que Europa es sin duda alguna, digamos, uno de esos continentes que encuentran inmensa vulnerabilidad alrededor de los temas energéticos. Por eso los afectó tanto la guerra de Ucrania, o la invasión rusa a Ucrania, la no posibilidad o como consecuencia de la misma la imposibilidad del envío, digamos, del gas natural a través del gasoducto Nord Stream, que ustedes saben que es el que va por arriba, que pasa por Alemania, que pasa por Países Bajos y que le daba gas natural a una gran cantidad de la comunidad europea. Pero también es la razón por la cual todo lo que está sucediendo en el estrecho de Hormuz es tan importante y es tan fuerte para ellos. Ustedes han visto a los gobiernos europeos diciéndole a la gente: trate de no utilizar el carro, trate de viajar más por tren que por avión, trate de viajar al mínimo, digamos, en términos de turismo aéreo en este momento, porque nosotros tenemos en este momento un riesgo importante de desabastecimiento, por ejemplo, de combustible para aviones. Europa es muy vulnerable al tema energético, razón por la cual, y ojo con esto porque quiero que lo mantengamos siempre como un paréntesis, digamos, y como un asterisco en nuestras mentes, el momento en el cual se logre desarrollar la energía nuclear, en forma segura, la energía nuclear, vamos a tener un cambio en las reglas de juego, no tengan ustedes la menor duda. El momento en el cual tengamos energía nuclear suficiente y suficientemente segura, le va a significar el siguiente cambio probablemente a la humanidad, por muchas razones. Primero, porque se va a terminar contrarrestando muy buena parte de lo que sucede en lo climático. Segundo, porque va a ser mucho más abundante. Y tercero, porque le va a permitir hacer una gran cantidad de desarrollos y de utilizaciones productivas al ser humano y a la sociedad económica. Y eso es algo que debemos mantener en nuestra mente. Por eso no es gratuito cuando uno ve la historia, por ejemplo, de Bill Gates, y uno ve a qué ha dedicado Bill Gates sus grandes esfuerzos. Uno dice, uno de sus 3 grandes proyectos, los que han podido ver inclusive el documental que hay por allí, dice, uno de sus 3 grandes proyectos es el desarrollo de microcentrales nucleares seguras, argumentando él que esta es la forma por la cual uno va a poder verdaderamente solucionar una muy buena parte de los problemas de la humanidad, de los problemas de productividad, de los problemas de costo, de los problemas de acceso, de los problemas de equidad. Con esto dicho, bueno, luego aparece la conversación alrededor de China.
China, yo creo que con gran inteligencia ha identificado que acá hay uno de los temas más importantes y uno de los temas estratégicamente más importantes para el posicionamiento de ellos como líderes en la economía mundial, y ha hecho desarrollos importantes, no solamente desde el punto de vista que ustedes lo saben, desde el punto de vista de semiconductores y desde el punto de vista de todo lo que sucede al interior de China, sin mencionar Taiwán, pero al interior de China, sino en términos del desarrollo de sus propias plataformas de inteligencia artificial. Y ya lo saben ustedes, lo del DeepSeek terminó siendo en un momento una revolución muy importante, era inmensamente menos costosa, era inmensamente menos costosa en términos energéticos, consumía mucho menos energía y era una de las grandes, y ha sido una de las grandes discusiones. Ahora bien, en términos internacionales de la OCDE o de países de la OCDE, fíjense ustedes cómo lo que tenemos en este momento es un crecimiento exponencial en términos de la utilización de la inteligencia artificial. No he mencionado hasta ahora el tema de los centros de datos, pero los centros de datos sin duda alguna van a terminar convirtiéndose en los grandes nodos que eventualmente permitan que el planeta Tierra, su economía, su ecosistema funcione. Y de alguna forma ahí tenemos, digamos, una de las grandes oportunidades, y lo voy a mencionar varias veces a lo largo de la presentación. En medio de esto, yo quisiera hacer referencia a un tema en particular, y es el siguiente. Es cierto que el mundo se ha vuelto mucho más abstracto y que vivimos mucho más en el ciberespacio y que vivimos mucho más en ese mundo, digamos, ageográfico, es decir, sin geografía, que es el mundo de lo digital. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo, la realidad de lo que ha venido sucediendo durante los últimos 24 meses en el planeta nos está volviendo a traer, digamos, a la geografía en términos de la agenda mundial. Cada vez son más importantes algunas cosas que nosotros creíamos que no eran tan importantes, porque todos creíamos que de aquí en adelante nos íbamos a desempeñar en el ciberespacio y que íbamos a hablar básicamente de las realidades virtuales y íbamos a vivir en términos de realidades virtuales. Y resulta que no, resulta que lo que tenemos en este momento es una gran cantidad de puntos en el planeta que terminaron siendo muy importantes y que se están volviendo importantes para las potencias, importantes para el desarrollo de ellas, importantes para el posicionamiento estratégico. Y es así como, recordarán ustedes, una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Donald Trump cuando llegó el año pasado a la Casa Blanca, que fue el 20 de enero del año 2025, fue enviar un par de delegados a Panamá. Y ustedes no sé si recuerdan esa visita a Panamá, estuvo el secretario Marco Rubio y estuvo, creo que el secretario Hexet. Los dos fueron a Panamá y fueron a discutir alrededor de la presencia de, en ese momento, su contradictor más grande, que lo sigue siendo hoy en día, que es China, en un par de puertos que eventualmente podían significar una posición geográfica complicada o compleja para los Estados Unidos. Para los Estados Unidos, Panamá, que aparece, ustedes lo ven aquí, es en realidad una de las más importantes formas de conexión entre la costa este y la costa oeste. No es solamente poder llegar a los mercados del lejano oriente, sino es inclusive poder unir la costa este con la costa oeste. Ese fue uno de los principales hechos. Y de allá hacia acá lo que hemos visto es una sucesión de hechos interesantes e importantes y muy relevantes en términos geográficos. Por ejemplo, apareció la conversación alrededor de lo que sucedió el día 3 o el día 4 de enero en Venezuela este año, cuando deciden llevarse a Nicolás Maduro. No fue una defensa solamente de la democracia venezolana lo que sucedió allí. Allí lo que hubo fue poner una ficha, el acto de poner una ficha en el ajedrez de lo geopolítico y decir: Venezuela va a dejar de ser para nosotros una preocupación grande, y especialmente lo queremos decir y lo queremos hacer porque Venezuela para el planeta es la cuarta fuente de mayor reserva de petróleo en el mundo, y toman esa decisión. Y sucedió lo que sucedió también ahora en el Golfo Pérsico. Toman la decisión de acometer una acción de verdad, yo diría atrevida y agresiva, pero una acción contundente en el Golfo Pérsico. Y fíjense ustedes lo que sucede. Recordemos, el Golfo Pérsico es el sitio del cual sale todo el petróleo, no solamente de Irán, es de donde sale todo el petróleo también
de Emiratos Árabes, es de donde sale el gas también, que proviene de Qatar y que proviene de Omán, y es donde se produce el 12% de los carburantes y los hidrocarburos que eventualmente alimentan una economía como la economía china. Ustedes saben que una muy buena parte de las exportaciones de petróleo que Venezuela venía haciendo es petróleo proveniente de Venezuela. Recuerden que Venezuela produce cerca de 1 millón de barriles de petróleo al día. Recuerden que Venezuela fue capaz de producir 2 millones, casi 3 millones de barriles al día, 3 millones de barriles de petróleo al día. Bueno, pues en este momento lo que tenemos son posiciones estratégicas que se están moviendo. No gratuitamente también aparece una conversación que para nosotros es inédita, que es la conversación de Groenlandia. ¿Por qué de un momento a otro todos comenzamos a pensar en Groenlandia? Bueno, nos lo puso Donald Trump y nos lo puso el gobierno de Estados Unidos sobre la mesa, pero lo cierto es que para muchos Groenlandia era un país, era un territorio completamente olvidado, probablemente un territorio congelado, probablemente un territorio lejano y un territorio inasequible. Pues bueno, Groenlandia realmente tiene otras características. Groenlandia, además de eso, tiene tierras raras, que son los materiales importantes para la transición energética y la transición digital. Ustedes saben, con tierras raras no solamente se hacen productos industriales, sino se hacen sobre todo, se hace todo el desarrollo de los microprocesadores y los semiconductores. Y además también es el camino, si se descongela como se está descongelando el Polo Norte, el camino por el cual se te puede llegar a América viniendo de la otra parte del Polo Norte, que es China y Rusia y China especialmente. En ese orden de ideas, la geografía volvió a ser importante, pero luego aparece un tema que es especialmente relevante para nosotros, que es el tema que lo acabo de mencionar, de los materiales estratégicos importantes para poder hacer todo el desarrollo digital. Y en ese orden de ideas, entonces, por supuesto, todos oímos hablar del litio ahora estamos oyendo hablar del tungsteno, estamos oyendo hablar del coltán, estamos oyendo hablar inclusive del cobre como un material importante y un material necesario para poder sacar adelante la transición energética, que es uno de los eslabones de la transición digital. Y en ese orden de ideas entonces aparecen los países que tienen presencia y los que no tienen presencia en términos de estos productos, y claro, aparecen nuevas importancias y aparecen nuevas relevancias relativas. En ese orden de ideas, los metales adquieren, digamos, una importancia nueva. Los metales habían sido muy importantes, por supuesto, en el momento en el que se convirtieron en el numerario de las sociedades, es decir, cuando el oro y la plata eran las que le servían a la gente para reemplazar la primera versión del dinero. Claro que sí, fue muy importante. Luego se volvieron muy importantes con esa revolución industrial del siglo XVIII y del siglo XIX, especialmente el hierro y el acero, para poder sacar adelante todas esas máquinas que conocemos. Y hoy en día vuelven a ser muy importantes porque son la base de la construcción de toda la transición energética y la transición digital. Esos metales, que algunos son muy escasos, algunos son muy difíciles de encontrar, algunos además están en muy pequeñas cantidades, son los que realmente le permiten al mundo poder tener, digamos, toda la discusión digital y todo el desarrollo digital y el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, hay que decir que hemos vuelto a otra de nuestras preocupaciones históricas, que es la preocupación alrededor de los hidrocarburos. Si ustedes se dan cuenta, los grandes conflictos que hay hoy en día en el mundo son conflictos por la energía. La discusión es una discusión energética. ¿Quién tiene y quién no tiene en este momento capacidad de tener energía suficiente, confiable, a buen costo para poder hacer muchas cosas? La discusión, por supuesto, de Venezuela lo es. La discusión de Ucrania, Rusia y el Nord Stream lo es. La discusión que tenemos en este momento alrededor del Golfo Pérsico definitivamente también lo es. En ese orden de ideas, y esto es un paréntesis para hacer solamente una referencia a nuestra realidad nacional en este momento, en ese orden de ideas no deja de ser notorio cómo un país que comienza a preocupar, un planeta Tierra que comienza a preocuparse cada vez más y más y más por tener energía, pero además por tener acceso a la energía, pero además por ser autónomo en términos de energía y por no depender del resto del mundo, toma la decisión de volverse más vulnerable. Ese país es Colombia. Al mismo tiempo
que todo el mundo quiso fortalecer su posición energética, Colombia tomó la decisión de dejar una posición fuerte que teníamos y movernos o transitar hacia una posición vulnerable. Y en realidad lo que nos sucedió fue eso. Ustedes vieron muchos países tratando de fortalecer su posición, tratando de generar menor vulnerabilidad, mayor autonomía, menor costo, incluyendo países que, como Francia, por ejemplo, han hecho un esfuerzo inmenso por la energía nuclear, o Suiza, que ha estado trabajando en los reactores y los aceleradores de partículas, y uno se encuentra al mismo tiempo un país que va renunciando a su posición energética. Y yo lo dejo allí porque cualquier cosa que le pase a Colombia de aquí en adelante va a tener mucho que ver con la posibilidad de tener energía. Y vamos a tener que tomar decisiones inteligentes, decisiones serias, decisiones que piensen en las consecuencias de largo plazo. Tenemos que planificar y tenemos que ser capaces de saber cómo vamos a mover nuestra economía de aquí en adelante. Y ojo, porque lo que les decía, la inteligencia artificial y todo lo que está sucediendo en lo digital no va a consumir por ahora menos energía, va a consumir mucha más energía y la vamos a necesitar. Y esa es una de las bases importantes para poder sacar adelante todo lo que queremos nosotros en este momento desarrollar. Ustedes saben, no hablemos de lo energético, ustedes saben, Colombia siempre quiso, por ejemplo, montar una fábrica de aceros planos, es decir, de láminas de acero, y no la tenemos, no la hemos tenido, lo hemos querido hacer. Inclusive este gobierno, el gobierno actual, decidió que iba a apoyar una iniciativa especial y particular de aceros planos. Decidieron que el sitio para instalarse era Barranquilla, hicieron el estudio, mandaron gente a varios lugares, se lo preguntaron a Mariana Mazzucato, dijo que sí tenía sentido y tal, y cuando fueron a hacer el estudio de factibilidad resulta que no tenemos la energía para tener una fábrica de aceros planos. Nosotros no tenemos la energía suficiente. Ahora, si queremos ser fuertes en otros temas, como el tema de data centers, vamos a necesitar energía. Entonces tomemos esa decisión. Les dejo el paréntesis porque sin duda alguna es una de las grandes discusiones y decisiones que tendremos que hacer de aquí en adelante nosotros. La pregunta que se plantea ahora es: si ha habido productos que históricamente han sido los productos que han definido el poder económico de los países en su momento, el oro, la plata, como les mencioné. Perú era un país, o era una región en ese momento, era todavía parte del territorio español cuando comenzó la explotación de la plata en forma masiva, y todos sabemos de las minas de plata en el Perú. Le pasó también a los países que produjeron grandes cantidades de oro. Luego aparece el tema del hierro, luego aparece nuevamente el tema del patrón oro alrededor de la definición del mismo en el año 1944, cuando lo define así el acuerdo de Bretton Woods. Cuando eso sucede, parecería que ya hemos venido superando, digamos, la dependencia de productos o de sectores especiales. Pues bien, parecería ser que la nueva discusión a nivel mundial está alrededor, como les mencionaba a ustedes, de las tierras raras y alrededor de las capacidades de generación de semiconductores, chips y productos que nos permitan funcionar. Esa discusión, que es una discusión que no es menor, perdón, y quiero ir al mapa ya, perdón, me muevo al otro lado, pero esa discusión, que aquí no aparece marcado Taiwán, pero es esa pequeña isla que aparece aquí en el sureste de la China, esa geografía, y ustedes quizás lo saben, es la que está produciendo la gran mayoría de los semiconductores y microchips del planeta. Estamos hablando de que cerca del 50% de los microchips del planeta se producen allá, y estamos hablando de que cerca del 75 o el 80% de los microchips especializados o de alta tecnología se producen allá en Taiwán. Es una isla muy pequeña, una isla que tomó la decisión de hacer eso. Hay una historia muy interesante alrededor de cómo Taiwán toma la decisión de sacar esto adelante. Y les digo que mírenla, porque es el tipo de historias que son interesantes para entender cómo un país toma la decisión de dedicarse a una industria en particular y esa industria le cambia el futuro al país. Pues bien, una discusión histórica de hace muchos años, inclusive les puedo contar anécdotas de la Andy misma, digamos, en términos de tratar de ver cómo se relaciona con esas dos economías, ha marcado la diferencia entre la China nacionalista y la China, lo que se llamaba la China comunista, hoy en día la China. Ustedes saben que desde el punto de vista cultural hay una inmensa aspiración, digamos, a reunificar China. Es una aspiración especialmente de la China continental.
Taiwán ha dicho no, nosotros queremos nuestra independencia y tenemos este desarrollo que está acá. Por esta razón, cada vez que hay una discusión alrededor de reunificar China y no, digo por esta razón y digo por la razón de los semiconductores, cada vez para el mundo occidental es más importante que se mantenga esa independencia. Y ustedes ven que cuando se habla de algún intento o cuando hay algún intento, por lo menos en términos discursivos, de decir que China, por ejemplo, va a lograr la reunificación, incluyendo Taiwán, Estados Unidos sale y dice, por ninguna razón yo voy a permitir esa invasión o voy a permitir esa toma o retoma de China y reunificación con la China continental. Es una discusión geográfica, es una discusión geopolítica, es una discusión de tecnología. Al final estamos hablando de tecnología, no es una cosa solamente de discusiones entre países ni de querer armar el territorio. Hoy en día, Estados Unidos ha entendido la vulnerabilidad que tiene. Desde el gobierno de Joe Biden, ustedes vieron que él sacó un documento y una estrategia que se llamaba el CHIPS Act, que básicamente lo que buscaba era tratar de ver cómo Estados Unidos podía llevar a su territorio la producción de los semiconductores que eventualmente le pudieran bajar la vulnerabilidad con respecto a otros países. Ha habido algunos resultados interesantes, especialmente en Arizona. Ha habido cosas que son muy interesantes que se han producido, no gratuitamente. Arizona, por las características de desierto o desérticas que tiene, le sirven al sistema productivo de los semiconductores. Con eso dicho, y con ese panorama que es el panorama en el cual estamos hoy en día, hablemos un poco de Colombia y hablemos un poco de nuestra realidad nacional, para decirles que muchas de las cosas de las cuales he hablado hasta ahora tienen relación con lo que voy a mencionar ahorita. Las menciones económicas que voy a hacer en este momento se refieren expresamente a las razones, a las condiciones que uno consideraría deberían ser condiciones suficientes para que pudiéramos ser un jugador activo en todo esto que está pasando en el planeta. Porque la gran pregunta que nos tenemos que hacer es esa. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es si reconocemos que efectivamente está sucediendo todo lo que está sucediendo en el mundo de lo tecnológico en este momento, ¿cuál debería ser la posición de un país como Colombia? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Tenemos que pensar, vamos a investigar más, vamos a desarrollar inversiones acá, vamos a ser más creativos, vamos a adoptar tecnología que se produce en otras latitudes, vamos a tratar de producir tecnología nueva. ¿Qué le está pasando a nuestro talento? ¿Qué le está pasando a nuestro ecosistema? ¿Cuál es el efecto de las políticas públicas que nosotros estamos teniendo hoy en día sobre estos temas en particular? Esa es la reflexión que voy a hacer ahorita. Entonces, aunque les parezca que voy a hablar de macroeconomía, realmente les estoy hablando desde las condiciones de nuestra sociedad para poder o no poder ser propicios para que esto eventualmente pueda implementarse en nuestro país. Es verdad que nosotros hemos tenido unos crecimientos que han sido crecimientos no relativamente bajos, muy bajos. Ustedes ven, por ejemplo, este dato es el dato anual. Aquí tenemos la serie desde el año 2025 desde el año 2005 hasta el 2025 y allá incluimos los datos de enero y febrero. La línea azul que aparece cruzando todo el gráfico es como el promedio de toda esa historia. Y tengan ustedes en cuenta que tenemos, por supuesto, los dos grandes outliers, que son la pandemia del año 2020 y luego la recuperación de la pandemia del año 2021. Colombia, al final ha tenido un crecimiento que ha sido un crecimiento relativamente bajo. Ahora, nos tenemos que hacer varias preguntas. Primera pregunta. Supongamos que al final no tuvimos esos picos arriba y abajo, sino que crecimos solamente al nivel de la línea azul. La pregunta es, ¿ese crecimiento va a ser suficiente para lo que queremos? Claro, la siguiente pregunta es, ¿qué queremos? Queremos desarrollo, queremos la reducción de las brechas sociales, queremos que haya más empleo, queremos que se reduzca la pobreza, queremos que todas las regiones tengan acceso a salud, todas las regiones tengan acceso a educación, queremos que el talento tenga oportunidades, queremos que el talento sea cada vez mejor preparado, queremos tener infraestructura, queremos tener seguridad. Eso es lo que queremos. Y yo creo que en eso tenemos un acuerdo grande los colombianos. Eso es lo que queremos. Dicho eso, ¿ese crecimiento es suficiente? La respuesta es no. La respuesta es no, porque el crecimiento y el desarrollo además es una variable que es relativa, porque uno puede querer eso, pero hay otros países que tienen cosas en donde van andando a velocidades superiores y nos imponen
costos y nos imponen en un momento dado metas superiores. Para ponerles un ejemplo, el caso simplemente de cómo pagamos la salud y cómo pagamos eventualmente los nuevos desarrollos médicos y todos los nuevos desarrollos científicos, o cómo pagamos eventualmente las mejoras en la industria, o cómo pagamos las mejoras en lo digital. Entonces la respuesta es no. Lo siguiente, hay sectores que están creciendo menos que otros. Curiosamente, fíjense ustedes, decíamos, uno de los sectores en boom en el mundo, de los sectores a los cuales les están pasando las mejores cosas en este momento, es el sector de la minería. Por eso hablamos de los minerales raros. Colombia, lo que ha tenido, digamos, durante el último año, a diferencia del resto de economías del mundo, es un decrecimiento importantísimo. Yo ahí tengo una diferencia grandísima con las personas que hacen política pública hoy en día, porque yo sí creo que nos hemos perdido una inmensa oportunidad. Y cuando uno pierde la oportunidad, no es solamente, digamos, la frustración en el momento en el cual se produce, sino es que nos vamos rezagando. Al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo esto, países como Perú, países como Chile, países como Brasil, países como Argentina, para hablar de nuestros vecinos, sino hablar, digamos, como del resto del planeta, hicieron todo lo contrario. Hicieron todo lo contrario y eso adicionalmente les generó estabilidad macroeconómica, les generó fortaleza en las finanzas públicas, les generó menos necesidad de endeudamiento, les generó mejores resultados en las cifras económicas y en las cifras sociales. Fíjense ustedes, el otro tema es la construcción. Y lo otro que nos está pasando, que es muy fuerte en Colombia, es la caída de la inversión. Esta gráfica amarilla que ustedes ven aquí, esta línea amarilla que ustedes ven aquí, es la inversión o la formación bruta de capital fijo como porcentaje del Producto Interno Bruto. Eso lo que les dice a ustedes es que tanto estamos invirtiendo en cosas que nos permiten mejorar nuestra productividad, que nos permiten mejorar el producto en el futuro, que nos permiten mejorar nuestra capacidad de exportación. Y ustedes se dan cuenta, nosotros tuvimos entre el año 2010, a partir del año 2012, una inversión que comenzó a crecer como porcentaje del Producto Interno Bruto, llegó a ser del 23.4%, en el año 2019 bajó al 22 o llegó al 22 o al 21.7%, se cayó mucho durante la pandemia, después de la pandemia volvió a subir y en este momento hemos tenido los menores porcentajes de formación bruta de capital y de bienes de capital como porcentaje del Producto Interno Bruto. Esta realidad les habla a ustedes de varias cosas. Primero, les habla del futuro. Esta es una de esas variables económicas que son capaces de predecir el futuro. Son de las pocas que son capaces de predecir el futuro. Si uno invierte, uno progresa. Si uno invierte, uno genera empleo. Si uno invierte, uno tiene impuestos para el futuro. Si uno invierte, genera riqueza hacia el futuro. Si la inversión se cae como porcentaje del Producto Interno Bruto, no tendremos nada de eso. Y es parte de las discusiones que nosotros hemos tenido. Y yo quiero aquí decirles algo, y en eso, yo creo que en eso es algo que deberíamos nosotros hacer una gran campaña por evangelizarnos todos los colombianos. La actividad económica es buena. Producir cosas está muy bien. Todos queremos producir cosas. Solo si producimos cosas, solo si producimos servicios, solo si los vendemos, vamos a ser capaces de distribuir riqueza. Solo si nosotros somos capaces de tener mayor capacidad de sacar más productos, vamos a ser capaces de darle al Estado las capacidades para superar sus retos sociales. Con eso vamos a poder invertir en infraestructura, vamos a poder luchar contra la pobreza, vamos a poder atender a las víctimas del conflicto, vamos a poder integrar las regiones. Tenemos que saber y ser conscientes de esa correlación sobre la cual no hay duda en ninguna parte del planeta. China, que se autodeclara como un país comunista, su constitución dice que son comunistas, sabe que lo único que le podía permitir salir adelante era producir, y era tener fábricas, y era tener desarrollo, y era tener tecnología. Entonces nos tenemos que preguntar cuáles son las decisiones que tiene que tomar una sociedad para que se produzcan más cosas. Y evidentemente el Estado tiene un papel importantísimo en ello. El Estado es el que crea o destruye las condiciones económicas que permiten que haya mayor producción. El Estado tiene ese poder. Uno puede, con un decreto, con una ley, puede generar una gran cantidad de condiciones favorables o puede generar una gran cantidad de desincentivos. También pasa con un trino. Si uno tiene un trino mal enviado
de parte del líder de una sociedad donde le dice, por ejemplo, a los productores que no son productores realmente, sino que son esclavistas, pues evidentemente si alguien no está en Colombia y quiere venir a Colombia, dice, no, allá no nos quieren. No es un sitio amable para nosotros, no es un sitio propicio. Esto lo digo porque es que sí deberíamos tener un acuerdo nosotros y les digo, debería ser como una de las grandes causas que todos de nosotros seguramente defenderíamos, por defender a la gente que produce cosas, a los trabajadores. Les quiero decir, la conversación con Ecuador, tan dura que se está dando por estos días, que ha conducido a que finalmente tengamos unos aranceles que llegaron a estar en el 100% y como gran noticia nos dijo el presidente Noboa que lo bajaba al 75%. Uno con el 75% no compite con nadie realmente. Esa conversación con Ecuador, que es una conversación muy política, cargada solamente de política, en realidad es un gran golpe a las capacidades de un país para producir. Colombia, no sé si ustedes lo tienen claro, Colombia le vende 1.800 millones de dólares anuales al Ecuador, o le vendía. Y no era que nosotros llegáramos a las ferias y vendiéramos productos que eventualmente nos compraban los compradores ecuatorianos, no. Colombia tiene redes de logísticas montadas en Ecuador, tiene permisos sanitarios, tiene distribuidores, tiene compañías y empresas que han certificado nuestros productos y nuestras materias primas y las utilizan. Uno no puede de alguna forma despreciar algo tan importante como eso por darse una pelea política. No puede hacerlo. No puede hacerlo. Y no quiero meterle demasiada política a esta conversación, pero es que de alguna forma me angustia mucho que no seamos conscientes de la importancia que tiene producir cosas, de la importancia que tiene. Yo una de las cosas que le decía, y es uno de los acuerdos que tenemos, por ejemplo, con el alcalde, es concebir el territorio y en el caso de él, pues el territorio de Medellín, pero en el caso de un país, Colombia misma, como una unidad productiva. No solamente somos 52 millones de personas, no. Somos una unidad productiva que quiere ser exitosa. Somos una unidad productiva que quiere vender, que quiere que sus emprendimientos surjan, que quiere generarle mejores condiciones al emprendimiento. Y lo hemos hecho y tenemos una cantidad de resultados buenos, pero pudieran ser significativamente mejores y pudieran definitivamente aprovechar muchísimo mejor una coyuntura que es una coyuntura propicia para en este momento generar mejores condiciones. Bueno, no me voy a referir mucho a esto, pero lo cierto es que hemos tenido unas calificaciones, hemos tenido varios indicadores que han hecho que durante los últimos años Colombia haya de alguna forma tenido resultados que no sean los mejores en términos de generarle espacio a las empresas y a los emprendimientos, inclusive a los financiadores, y en este caso aquí tenemos la calificación de la deuda, ahí tienen las calificadoras de riesgo. Nos están diciendo que Colombia es un país que es riesgoso, no porque nosotros seamos riesgosos como sociedad, sino porque somos riesgosos como deudor. Nosotros tenemos en este momento unas finanzas públicas que tienen unas preguntas importantes. Tenemos una discusión alrededor del tema de la inflación que la tenemos con el gobierno y yo solamente les quisiera decir 2 o 3 cosas. La inflación no es buena para una sociedad y no es buena especialmente porque afecta mucho a los pobres. En un proceso inflacionario habrá gente que pueda eventualmente sacar buenos resultados de la inflación. ¿Quiénes? Pues evidentemente quien logre vender su producto y quien logre aumentar el precio de su producto más rápido que lo que crecen sus costos, esa persona, por ejemplo, o esa organización puede eventualmente favorecerse de eso. Quien no pueda hacer eso, es decir, a quien los costos le crezcan más que lo que le crece su producto, pierde plata, por supuesto. Pero quien más se ve afectado por la inflación realmente es quien está en condiciones de mayor vulnerabilidad, quien gana poco, inclusive quien gana menos que el salario mínimo. En Colombia fue muy discutida y así sigue siendo muy discutida el incremento de salario mínimo del 23.7% que hubo a principio de este año. Pero les quiero decir una cosa, esa era una medida que en realidad favorecía a mucho menos personas de los que todos creíamos. En Colombia la estimación de las personas que ganan salario mínimo es solamente 4 millones de personas. De un universo de 24 millones de personas económicamente activas. Y les voy a poner esta cifra para que la tengan en su mente. 24 millones de personas económicamente activas, 2 millones de desempleados, nos dejan con 22 millones de personas. De ese 22 millones de personas, solo 10 millones de personas son formales. De esos 10 millones de personas, 4 millones de personas estaban en el salario mínimo.
No era un universo tan grande ni era verdad que que todos los empleados fueran a recibir un beneficio gigantesco por el crecimiento del 23.7%. Es más, hay una cifra distinta que es mucho más angustiosa y es de los informales, 11 millones de personas ganan menos que el salario mínimo. Para esas personas la inflación es muy dura. Esa es una discusión grande, es una discusión que no es menor, pero es una discusión que sobre todo le está pegando un golpe muy fuerte a la competitividad y a la productividad de nuestro país. Y por eso la discusión con el Banco de la República y por eso nosotros defendemos el Banco de la República como lo defendemos en términos de poder decirle, haga la defensa de la inflación, que eso es lo que le conviene a Colombia. Me voy a saltar un slide, sí. Bueno, esto me lo voy a saltar y voy a irme para... Ok. Hablando del futuro, nosotros creemos que Colombia tiene una inmensa oportunidad en términos del mundo de lo tecnológico. Nosotros tenemos en este momento una participación relativamente baja en términos de exportaciones tecnológicas. Pudiéramos hacer muchísimas más cosas con base tecnológica de ahora en adelante, no solamente productos, sino servicios. Colombia tiene varias características que nos permitirían a nosotros ser muy buenos en esto. Por ejemplo, tenemos una capacidad en términos de talento humano gigantesca. Tenemos una base de clase media relativamente alta en donde tenemos más oportunidades de generar oportunidades educativas y oportunidades de formación de talento. Tenemos la decisión y yo creo que tenemos un grupo emprendedor y un ecosistema emprendedor suficientemente grande, pero todavía tenemos cifras que son relativamente bajas. Ustedes ven cuando nos comparamos, por ejemplo, con la OCDE, aquí estamos hablando de las exportaciones de productos de alta tecnología. Fíjense ustedes, en la mitad está América Latina, el azul oscuro es América Latina, el azul claro es Colombia y el rosado es la OCDE. Es decir, nosotros tenemos en este instante una capacidad, tendríamos un espacio gigantesco para seguir creciendo, aun si nos comparamos con nuestros vecinos y con nuestros colegas del resto de América Latina. Este es el dato bueno del resto de las exportaciones. Y les diría que el gran reto de nuestra sociedad, si uno quisiera verdaderamente salir adelante, es la construcción de mayor productividad. Nosotros tenemos que buscar mecanismos por los cuales somos capaces de producir más con lo mismo que trabajamos. Nosotros debemos ser capaces de producir mejores cosas de mayor valor con lo mismo que trabajamos. Nuestra sociedad se esfuerza demasiado por producir lo que produce y le gasta demasiados recursos a producir lo que produce. Pudiéramos producir volúmenes significativamente mayores y pudiéramos sobre todo producir productos con mayor valor agregado. Y si ustedes me dijeran una meta en términos de lo que Colombia puede y debería hacer en términos de producción de aquí en adelante, es aumentar nuestra productividad. Y les quiero decir dos cosas. Uno, aumenta la productividad por uno de tres caminos. Uno, aumenta la productividad porque la gente está mucho mejor preparada y logra hacer mejores cosas. Uno, aumenta la productividad porque tenemos mucho más hardware, entendido como muchos más equipos que nos permiten hacer más cosas con menos esfuerzo. El ejemplo más obvio es el ejemplo agrícola. Si uno tuviera más equipos en el campo, uno tendría muchísima mayor productividad. O uno tiene aumentos significativos en productividad hoy en día porque cuenta con mayores capacidades tecnológicas. Las capacidades tecnológicas hoy en día no están obligatoriamente ligadas al hardware. Algunas de ellas están ligadas a las capacidades digitales de las cuales estamos hablando hoy en día. Está demostrado, aquí aparece Colombia, digamos, como uno de los países, aparece en la bolita amarilla que está aquí. Este es el índice de innovación global. Está demostrado que la capacidad que tengamos nosotros de innovar está una muy buena parte de la capacidad nuestra de desarrollar nuestra economía. Colombia está todavía en un rango muy medio de lo que sucede en términos de innovación. Por eso a uno le gusta tanto lo que en Medellín se ha dedicado a hacer. Decir que uno quiere ser un centro, un hub de innovación, es una decisión estratégica, no es un eslogan político. Uno toma la decisión estratégica de innovar y uno al final está diciendo yo quiero ser más productivo. Uno toma la decisión estratégica de innovar y uno quiere decir otra cosa que es más importante aún, yo quiero producir valor agregado.
Y en esto solamente tengamos en mente lo siguiente: la única forma por la cual uno logra traer cosas nuevas o valores nuevos a una sociedad es si uno es capaz de venderle valor agregado al resto de sociedades. Por eso es que los economistas o algunos de los economistas decimos los commodities están bien, pero los commodities no pueden ser la base de desarrollo de ninguna sociedad. La base de desarrollo de la sociedad está en el valor agregado. Desde el punto de vista de emprendimientos, busquemos productos con valor agregado, busquemos servicios con valor agregado, donde uno logra vender cosas que por el cual la gente pagaría más y estaría dispuesta a eventualmente transferirnos parte de su riqueza. Y esa es la lógica que hay detrás de por qué deberíamos estar innovando más. Por eso la cifra del 0.65 que les mencioné, del porcentaje, cuando arrancamos, del porcentaje del Producto Interno Bruto que se va a investigación y desarrollo, es tan baja. En el caso de Colombia estamos hablando de una cifra que es bastante menor, es prácticamente la mitad de ese 0.65. Colombia está inclusive por debajo del promedio de América Latina. En este orden de ideas, la invitación es a que nos consideremos en medio de la era del conocimiento. Los países que han logrado moverse hacia esto son los países que luego han sido capaces de moverse hacia el valor agregado y hacia el posicionamiento de la transferencia de riqueza hacia su geografía. Hay cosas que uno puede producir, por supuesto, y por la cual le pagan y que generan trabajo. Y uno puede hablar, por ejemplo, de un cultivo cuyo producto es un commodity. Claro que eso no es, y eso se requiere. Y la economía va cambiando. Cosas que eventualmente son commodities dejan de ser producidas, se convierten en specialties o se convierten en bienes escasos y terminan generando más valor agregado. Pero la verdad es que esos ciclos son ciclos largos y uno no quisiera esperar ciclos demasiado largos. Entonces, la verdad es que tenemos que tomar una decisión para dónde vamos. Y yo les diría, la gran preocupación nuestra debería ser en este instante, desde el punto de vista de lo político, pero desde el punto de vista de lo privado también es, con todo esto que está sucediendo en el mundo, nosotros cómo nos vamos a posicionar y dónde está nuestra oportunidad. La oportunidad de Colombia, por supuesto, está en el conocimiento. La oportunidad de Colombia, por supuesto, está en las capacidades que tengamos de tener gente cada vez más sofisticada, cada vez más preparada. Todos esos ejercicios que se han hecho y hacen en algunas ciudades, por ejemplo, en términos de bilingüismo, son valiosísimos. Los ejercicios en términos de desarrollo de código son valiosísimos. Es verdad que la inteligencia artificial le va a imponer un reto gigantesco a quienes desarrollan código, porque la inteligencia artificial hoy en día nos hace programas. Quien ha manejado Claude o quien ha manejado algunas de las herramientas más sofisticadas de ChatGPT sabe que uno le pide que le escriban un código y se lo escriben. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y el que estudió para código? Bueno, el que estudió para hacer código sabe hacer el prompt mucho mejor que el que no estudió para hacer código. La gracia en la inteligencia artificial hoy en día está en saber utilizarla bien, crear bien los agentes, crear bien los proyectos, saber escribir prompts, saber qué le pide uno y qué no le pide. No sé ustedes cuántos de aquí utilizan inteligencia artificial que tienen tokens. ¿A quién le ha pasado que a lo largo del día se le acaban los tokens? Parece que varios se ríen. Entonces te dicen, tu cuenta no te da suficiente, espérate hasta dentro de 5 horas y dentro de 5 horas puedes volver a... Bueno, a todos nos ha pasado eso, a los que hacemos inteligencia artificial, a los que nos metemos en inteligencia artificial. Bueno, hay que saber administrarla. Hay formas muy sencillas de que eso no le suceda a uno, pero bueno, esa es la gran discusión que tenemos. Dicho esto, lo cierto es que nosotros estamos en este momento en niveles de adopción de IA que son relativamente grandes y eso debería de alguna forma darnos a nosotros, digamos, una buena señal. Fíjense ustedes, cuando vemos Colombia aparece en un nivel relativamente alto. Los colombianos estamos metidos en el cuento de la inteligencia artificial y los colombianos tenemos una oportunidad grande allí y deberíamos aprovecharla. Ahí tenemos una oportunidad grande. Alcalde, usted que ha estado metido en el tema de formación de talento, Medellín es muy fuerte en eso. Y las formas como que nosotros tengamos de poder apoyar, digamos, a la generación del ecosistema son todas muy productivas y son el tipo de decisiones que nosotros debemos tomar.
Ahora, la pregunta es si nosotros somos capaces de convertirnos en un hub de tecnológico a nivel latinoamericano. La pregunta es si somos capaces, por ejemplo, de convertirnos en un hub de data centers. La pregunta es si vamos a tener la gente para operarlo. Y yo diría que sí, porque además tenemos varias ventajas. Una de las ventajas que tenemos es la conectividad y la ubicación geográfica, que tú vuelve a ser importante. Tener los cables llegando significa que a Colombia le cuesta mucho menos trabajo que a Chile hacer llegar los cables por razones obvias geográficas y de distancias, y tenemos una gran cantidad de cables y tenemos un ancho de banda suficientemente grande que nos permite hacer cosas muy importantes. Y les diría, el mercado es muy grande y tenemos oportunidad de hacerlo. Necesitamos energía, eso sí, y volvemos a la conversación anterior. Necesitamos energía confiable, necesitamos energía a buen costo y necesitamos energía a largo plazo. Y no es una energía que sea medianamente suficiente, porque quien hace una inversión tecnológica de esta naturaleza está pensando que quiere crecer. Y entonces está pensando, yo doy el primer paso aquí, pero yo quiero ser 10 veces más grande dentro de 3 o 4 años. Y para ser 10 veces más grande necesitamos saber que va a haber energía dentro de 3 o 4 años. Entonces esa conversación que tenemos hoy en día alrededor del potencial apagón no es menor, y tenemos una discusión inmensa alrededor de ello. Nosotros le queremos proponer a Colombia que adopte esta estrategia como una estrategia de país, una estrategia de Estado. Solamente si nosotros adoptamos una estrategia de esta naturaleza vamos a ser capaces de crear todas las condiciones que se requieren para lograr nosotros ser un hub tecnológico tanto desde el punto de vista del procesamiento como desde el punto de vista del desarrollo y de la aplicación. Ha habido una gran cantidad de casos, hay algunas estimaciones de países como Irlanda, como Polonia, como Singapur, en donde se han tenido grandes éxitos. Y hay países que han llegado al punto de ofrecer beneficios para que eso suceda. Yo les digo, yo permanentemente estoy yendo al Congreso y converso con los ministros de Hacienda de tanto en tanto. Hay unos ministros de Hacienda con los que converso más que otros. Pero converso con los ministros de Hacienda y siempre tienen problemas con el tema de las exenciones y el tema de la política industrial basada en exenciones. Bueno, los países que están ganando la pelea son países que efectivamente se la jugaron por hacer cosas muy agresivas. Y si uno se da cuenta, el potencial de un país como Colombia es inmenso. Uno pudiera en este momento estar generando fácilmente más de 1 millón de empleos alrededor de los servicios basados en la tecnología y en la ciencia. Eso es algo que podemos hacer, y lo podemos hacer porque tendríamos las capacidades y tenemos las condiciones. Fíjense ustedes Argentina lo que ya ha logrado. Argentina ya va para 350.000 empleos, exporta o va a exportar venía de exportar 2.000 millones de dólares para exportar 7.831 millones de dólares. Es el tercer sector que más le aporta a la construcción de Producto Interno Bruto, y es lógico y es natural y es muy deseable. Estar jugando inteligente y exitosamente en este sector es jugar nuevamente, como decía uno de los slides anteriores, en el nuevo petróleo del planeta, que es jugar alrededor de la base tecnológica. Para esto nosotros tenemos que invertir mucho más. En Colombia invertimos muy poco, invertimos básicamente 10 veces menos que esto. Bueno, ahí está, el 0.3%, mientras deberíamos estar invirtiendo algo como el 3%. Uno no se vuelve una potencia tecnológica ni en talento, ni en investigación, ni en creatividad, ni en emprendimiento, si uno tiene estos niveles de inversión. Hay países que lo hacen, digamos, como política pública, exclusivamente como política pública. Ustedes saben, China en particular ha hecho una gran cantidad de investigaciones propias a costo propio y con presupuesto propio. En Colombia, por el contrario, lo que hemos tenido es una política que va, digamos, en contravía con esto. Durante los últimos años, los presupuestos de ciencia y tecnología, por ejemplo, ustedes ven lo que ha sucedido. Ahí tenemos los datos de cómo venía el Ministerio de Ciencia y Tecnología como porcentaje del presupuesto general de la nación, y ustedes ven lo que ha venido pasando. Un país no puede renunciar a la tecnología. Un país cómo renuncia al Ministerio de Ciencias y cómo renuncia a los programas de apoyo a los desarrollos tecnológicos. Este es el presupuesto general de la nación, pero este dato que está aquí es el dato de los incentivos a la inversión, a la investigación y al desarrollo.
tenemos que convencer a los próximos gobiernos de que nos concentremos en investigación y desarrollo. Ustedes ven aquí lo que sucedió, ustedes nos comparamos, fíjense, con la OCDE, con Brasil, con Chile, y vean los datos que tenemos. Los países que han sido exitosos, Estados Unidos en este momento está dedicado a promocionar la inversión la investigación y el desarrollo. Allí está verdaderamente la capacidad de desarrollar los países o de sacar el país adelante. Con esa definición de desarrollo que hicimos al principio de la conversación, tenemos una oportunidad gigantesca que deberíamos aprovechar. Tiene que ver con los temas de talento también. Tenemos una caída importantísima, este dato, que es el número de investigadores por cada 100 habitantes. Tengo una duda porque, claro, creo que perdimos el dato de especialmente el de Brasil que aparece allí, o el rosado de Brasil. Pero tenemos un número relativamente bajo de investigadores y tenemos un grupo, unas cifras definitivamente bajos en términos de incentivos para la investigación y el desarrollo. Esto lo estamos diciendo al mismo tiempo que le hablamos a los emprendedores. Yo quiero decir, un emprendedor para una sociedad es una semilla que tiene que cultivar. Yo quiero a los emprendedores, quiero decirles lo que ustedes hacen, háganlo con mucho entusiasmo, háganlo con mucha visión y háganlo con muchísima estrategia. Háganlo así. Pero a quienes no son emprendedores y tienen algún tipo de incidencia sobre la política pública, hay que decirle a los emprendedores, hay que cuidarlos como las semillas que nos van a poder tener verdaderamente la cosecha del futuro. Estaba oyendo las noticias esta mañana y decían, llegó Donald Trump a visitar a Xi Jinping y llevó a Elon Musk y llevó a Jeff Bezos y llevó al señor, y entonces dice, y el señor de Nvidia se estaba quedando por fuera del vuelo, no sé si vieron eso, y entonces el señor cogió el avión y se fue para Alaska, y en Alaska alcanzó a montarse en el avión de Donald Trump y terminó llegando el señor de Nvidia en el avión con Donald Trump. Y Anthropic es una locura, y Meta es una locura. Allí es donde está verdaderamente el desarrollo. No gratuitamente estos emprendimientos han venido generando esa dinámica que conduce que hoy en día sean las compañías más grandes del mundo. Ustedes saben, hace 5 o 10 años decíamos las compañías más grandes del mundo no existen todavía. Las compañías más grandes del mundo están por crearse. Y se los digo porque es que ahí es donde están verdaderamente las oportunidades del emprendimiento. El ecosistema emprendedor tenemos que fortalecerlo, tenemos que trabajarlo. Y en esto ya lo que yo les quisiera decir, Colombia tiene un ecosistema relativamente grande, ha venido creciendo, tenemos más de 2.100 startups hoy en día y este es el análisis que hemos hecho. Tenemos inversiones por más de $500 millones, 513 millones de dólares son los estimativos. Están concentrados especialmente en Bogotá y Medellín. Eso es bueno para Bogotá y para Medellín, pero no es bueno para el resto del país. Nosotros, parte de ellos, 416, hacen parte de nuestra comunidad ADF, que es la antigua Andy del futuro, que hoy en día es la Cámara de Aceleración. Tenemos unos empleos que se generan, pero tenemos que fortalecer el ecosistema institucional, especializando el sistema emprendedor, dándole continuidad institucional, teniendo un foco grande en los startups, y Colombia sin duda alguna debería tener unas condiciones mejores y mucho más propicias para poder salir adelante. Hemos hecho algunos estudios, digamos, alrededor de dónde están los obstáculos y tenemos identificado el obstáculo de financiación, sin duda, aparece como el primer obstáculo. La regulación aparece, digamos, como muy excesiva y hay más de 20 programas que son muy difíciles de articular. Y si a uno le preguntaran qué le diría uno a alguno de los 3 o 4 que pueden ser presidentes de aquí en adelante, durante el año a partir del año 2026 o el año 2030, uno les diría, dediquémonos a acelerar emprendimientos, dediquémonos a generarle condiciones de aceleración a los emprendimientos, fortalezcamos nuevamente el Fondo Emprender 2.0, montemos un programa donde permitamos que haya apalancamiento y logremos movilizar, no sé, 1.2, 1.8, 5 billones de pesos, pero los emprendedores necesitan un ecosistema propicio. Yo creo que desde el sector privado nosotros tenemos también la oportunidad y la responsabilidad de tratar de contribuir a esto. Por eso en la ANDE tratamos de generar mejores condiciones y debemos hacerlo con convicción, pero necesitamos un gobierno que nos acompañe, necesitamos gobiernos que estén convencidos en esto. Para esto la sociedad tiene que exigirle a los gobiernos. La propuesta nuestra es que dejemos de sobrevivir
y comencemos a sobresalir. Nosotros creemos que tenemos la posibilidad de tener una estrategia buena. Lo hacemos entre todos, los ecosistemas se construyen entre todos. Cada uno aporta parte importantísima a que el ecosistema sea razonable, sea viable, sea exitoso. Sigamos trabajando, sigamos uniéndonos. Y yo sí les digo, este es el momento en el cual podemos hacer las cosas muy bien o nos podemos quedar rezagados. No vamos a terminar por ahora perdiendo en nada ostensiblemente, pero sí nos van a dejar muy rezagados quienes estén más adelante. Sí nos van a dejar muy rezagados quienes hayan tomado esta decisión por encima de nosotros. De manera que esta es una invitación para todos, es una invitación en donde digo, tenemos oportunidades, aprovechémoslas, trabajémoslas juntos, podemos hacer de Colombia una Colombia mejor, hagamos de Colombia una Colombia líder en los temas de tecnología, líder en los temas de investigación, líder en el desarrollo, en la creatividad y en el emprendimiento. Muchas gracias.